Pasa de las 6 de la tarde, 11 58 35 87 69 nuestro WhatsApp para que dejes tu mensaje con el próximo tema. Vamos a leerte, claro, porque mira, ¿de qué hablamos, Vamos a hablar en este espacio, en este momento de este bloque. Son cracks, pero se emocionan. ¿De qué estamos hablando? Bueno, mira, te cuento. Bielsa, él dijo que el fracaso no les quite la autoestima. Esto es una entrevista, la ampliamos. Escuchá muy bien sus declaraciones y después debatimos. Yo siempre digo una palabra. Yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Sí, tóxico. ¿Me entiendes? Hay tipos tóxicos. Tipos que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto para no tener que hablar de cosas que lo alejen de... Todo eso no crea que yo lo vivo como un karma, ¿me entiende? Pero ¿saben qué está basada esa conducta? En el miedo. En el miedo. El miedo, porque uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Pregúnteselo a cualquier entrenador. Entonces, esa obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y que te acerquen a la victoria. Y los entrenadores en general, salvo grandes irresponsables que hay que aplaudirlos, celebrarlos, si usted le decía esto a Cruyff o a Menotti creía todo lo contrario, vivía todo lo contrario de lo que yo pienso. Y yo quisiera vivir todo lo contrario de lo que vivo. Para debatir, ¿no es cierto? Soy tóxico, De eso hablaba Bielsa en esta entrevista hace un tiempo y la rescatamos para hablar un poco de la emocionalidad, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa con las emociones a los deportistas? Más de elite, menos de elite, a los grandes deportistas también. ¿Qué hacen? ¿Con quién hablan? ¿En qué lugares pueden también drenar esa emocionalidad? Lo tenemos, por supuesto, a este gran preparador físico, Fernando Signorini. Bienvenido. Bravo. ¿Cómo anda? Gracias por estar acá. No, muy bien. Estoy muy bien. ¿Vos qué haces con tu emocionalidad? ¿Cómo manejas tu emoción, tus emociones? Sé que yo hace muchos años, en un libro que se llama El secreto del laberinto, de Fernando Sánchez Dragó, creo que ya fallecido, fue Premio Planeta en el 82, memoricé una frase que él trajo de un pensador oriental de 3000 años antes de Cristo que dice: controla las emociones. El goce de los sentidos es la matriz de los futuros problemas. Entonces yo a partir de ahí empecé a ejercitar ese control de emociones y hoy hay un montón de cosas que me emocionan, pero de ninguna manera el resultado de un partido de fútbol. Ni la victoria, ni la derrota, porque también hablamos de Borges, que alguna vez dijo que, bueno, no es de Borges la frase, pero se le atribuye de que no hay que darle tanta importancia a esos dos grandes impostores, como son la victoria y la derrota. Yo creo que si hoy me hiciera problema por un resultado de un partido de fútbol, tendría mucho de que arrepentirme, porque entonces quiere decir que no aprendí ni siquiera a vivir dentro de ese ambiente, ¿no? A mí me llamó la atención esto de que buscamos no perder, ¿no es cierto? Lo que decía Bielsa, ¿no? Digo, no, bueno, yo no perder, es un ejemplo, ¿no? Lo estimo mucho, tengo muy buena relación con él, pero yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice, en el sentido de que miedo a la derrota, ¿por qué le vas a tener miedo a la derrota? A lo mejor podés tener miedo o arrepentirte de no intentarlo. Claro. Porque el éxito no significa simplemente ganar, porque a lo mejor ganás sin merecerlo, ganás transgrediendo el reglamento. En cambio, yo creo que el éxito está en dar absolutamente todo por ser la mejor versión de uno mismo, y no solamente en el fútbol, en la vida. Acompañá, los que te están viendo ya saben, pero para los más chicos o los que no saben, acompañaste mucho tiempo a Diego Armando Maradona, este gran ídolo argentino. Y a César Menotti, que él nombró también, a lo mejor estoy influenciado por eso también, ¿no? ¿Cómo manejaba Diego? ¿Cómo ayudabas vos, que tuviste en momentos
muy buenos y muy complejos para ayudarlo. ¿Cómo manejaba esa emocionalidad? ¿Con quién descargaba esa emocionalidad? ¿Con quién drenaba? ¿En qué espacio lo hacía? Según, había momentos en que se enojaba mucho, pero otro, y yo lo recuerdo perfectamente, fue la final contra Alemania en el Olímpico de Roma. Sí. Un partido que Argentina, a lo mejor si no hubiera sufrido las 4 expulsiones en el partido previo semifinal contra Italia, se podría haber coronado. Sí. Pero cuando terminó el partido, yo lo estaba esperando en un patio que daba a los vestuarios y comenzaron a bajar los jugadores, argentinos, la mayoría con lágrimas, llorando, y él también. Entonces cuando llegué a él, que lo abracé, le digo, ¿qué son esas lágrimas? Y yo, porque entonces llorando así, que él le había prometido a Dalma y a Janina que les iba a llevar la copa. Entonces yo le dije, ¿qué copa? ¿Qué copa? Verás, lo único que falta es que ahora Dalma y Janina quieran, no, lo que necesitan Dalma y Janina de vos es tiempo. Tiempo, abrazos, caricias, eso. Sí. El título que se lo... Listo, ya está. Bueno, por ahí él ponía ese amor en la copa hacia ellos en vez de estar tanto presente, ¿no? O no podía. Claro, pero yo creo que es una exageración y para mí casi incomprensible darle tanta importancia hoy al fútbol cuando pasan las cosas que pasan en el mundo. Yo creo, sí, estoy de acuerdo con eso de que a lo mejor, lo dijo un papa, el fútbol es la más importante de las cosas menos importantes, pero para mí no es ni mucho menos algo que me pueda... No, yo trato de hacer las cosas o de ayudar en lo que pueda al jugador para estar de la mejor manera, pero una vez que comenzó el partido, yo disfruto de él y soy capaz de disfrutar del otro equipo si juega mejor que el que estoy yo. Igual digo, más allá del fútbol, ¿no es cierto? Digo, qué importante, ¿no es cierto? Manejar la emocionalidad y poder ser uno y encontrar el lugar, ¿no es cierto? Sergio, querías preguntar. Sí, quería hacerle una pregunta, sí, porque claro, más allá de lo que vos pienses, ¿no aparece el temor en las figuras futbolísticas, por ejemplo, en los directores técnicos? ¿No aparece ese temor a perder? Sí. El mismo sí, Marcelo está reconociendo, pero eso es un problema de ellos que no pudieron resolver todavía. Porque hoy parece que la sociedad mundial está basada en el miedo. Mucho más con lo que está pasando ahora. Razones hay. Muchísimas, ¿no? Pero tal vez porque... Yo creo que también la religión, la fuerza de la religión se basa en el miedo. Porque a lo mejor si no existiera la muerte, ¿para qué queremos la cantidad de dioses que andan pululando por el mundo? Pero yo digo, no, respeto por todos, pero... Y mucho menos temor a perder. Si ahora, yo doy absolutamente todo. Claro. Sé que el deporte es eso, ¿no? Ahora, ¿vos crees, como dice el mismo Bielsa, que es tóxico lo que hace él? Tóxico sería si no lo reconoce, pero él lo menciona, le da la catadura y dice que no está bueno, que él no se siente bien con eso. No, yo creo que es tóxico para él, claro, porque debe vivir muy mal, debe sufrir de gastritis, no debe poder dormir bien. Y a mí si un partido de fútbol le produce gastritis o no me deja dormir, entonces me tengo que preocupar, porque como decía anteriormente, no he captado de qué se trata el juego, la competencia. La competencia sí, claro, uno juega para ganar, pero yo creo que mucho más importante que eso, y eso también lo dijo Menotti, son los medios que se utilizan para lograr los fines, ¿no? Porque si para ganar yo hago cosas que están reñidas con el reglamento, reñidos con la ética que el mismo contiene, entonces eso no se puede llamar una victoria. Él habla de fracaso. ¿Cómo vas a llamar fracaso a perder un partido? Si vos hiciste todo para ganarlo. Fracaso es que los chicos en un país como Argentina, que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra, padezca el 8.2 de mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacidos vivos. Eso es un fracaso. Pero perder un partido de fútbol, no, ahí dice, en sumo es una decepción. Sí, leo algo que dice, ahí voy Lola, Marcelo Bielsa, que lo dijo en Olé, dice, eso yo lo vivo como un karma, dice, ¿saben en qué está basada esa conducta? En el miedo, claro, porque uno no disfruta por ganar, teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Me acordaba, vos sabés que un psicólogo una vez me decía que le gustaba mucho el tenis, y me decía que los grandes tenistas, me acordaba por si vieron algunos de ustedes o en su casa la entrevista que dio el otro día, muy buena, Gabriela Sabatini. Y decía que todos los grandes tenistas tienen un psicólogo que los acompaña en los viajes para la contención. Digo, detalle de lo que... Está bien, es mucho más chico el equipo, ¿no es cierto? Sí, Mónica. Sí, lo que quería aclarar eso, que bueno, los deportes individuales siempre tuvieron acompañamiento. En los deportes de grupo y de equipo
ha evolucionado eso, porque hay una psicología, una psiquis de cada uno de los integrantes, pero también hay una psicología de equipo. Se vino evolucionando la psicología de grupo y se fue aplicando y se tuvieron mejores resultados anímicos y deportivos. Hablo fundamentalmente en el deporte de grupo, hablo del fútbol porque es completamente distinto, porque además la extracción de donde salen la mayoría de los jugadores son los barrios que el sistema claro, ¿no es cierto? Pero entonces es deporte de equipo, digamos. Claro, pero es ahí a donde yo no veo, porque yo interactúo bastante con algunos movimientos sociales, con algunos referentes sociales en los barrios, en las villas, y yo no veo que haya psicólogos que van ahí a tratar de ayudar a los chicos de ese primer chico que a lo mejor no tienen para dormir, familias que no tienen para dar un remedio. Ahí creo que la naturaleza nos enseña cuando el arbolito nace y a lo mejor quiere ir para cualquier lado, pero si le pones un tutor lo podés ayudar, ¿no? Pero cuando el tronco es leñoso, a lo mejor ya las soluciones que le podés dar no sirven para nada. Y eso es lo que pasa generalmente. ¿Es importante el psicólogo? Primero el deporte. Sí, depende también quién es el psicólogo, ¿no? La psicología del grupo, del equipo. Sí, la está conformado, grupo, claro, que el equipo siempre va a haber un líder. ¿Saben los ídolos, no? John Riviere es el que empieza en el manicomio a trabajar la psicología de grupo en los deportes. Se fue imponiendo cada vez más y dio buenos resultados, ¿no? ¿Saben los ídolos, no es cierto? Maradona, Messi, muchos más también, en el tenis, en el fútbol, en el handball, en el golf. Digo, que a veces tienen como, o llevan esa carga de sus hinchas, ¿no es cierto? Esa responsabilidad también, que también va en la carga emocional. Diego, dale. Sí. No, totalmente, es impresionante lo que pasa por la cabeza de los grandes deportistas de élite. Ahora, mi pregunta es, vos hablás de que problemas son otros, ¿no? Y nombraste algunos, los problemas sociales, la pobreza, la falta de comida. Pero digo, ¿qué crees o qué nos podés explicar a nosotros simples mortales para que podamos tratar de entender el micromundo de la cabeza de un deportista de élite que tiene absolutamente todo, sobre todo hoy económicamente hablando, y de golpe le parece tan pero tan importante ganar o perder, de llevarlo a la depresión o al llanto, a no hablar con sus hijos, a no hablar con su familia? ¿Cómo? Porque no, es difícil, por lo menos para mí, tratar de entender la cabeza de esas personas. Por eso digo que entrenar antes que nada es educar, y en eso voy a lo que, por ejemplo, alguna vez también se le ocurrió decir a Sartre, que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces, a estos chicos los crían con ese temor a la derrota, con lo que van a decir los medios, con los padres que también lo presionan, y esas brutales presiones que se ejercen sobre ellos, que además son infundadas, porque presiones tendría que haber para otra cosa, ¿no? Pero han producido, por ejemplo, hace unos años en Aldo Civi de Mar del Plata, en Colón de Santa Fe, el suicidio de chicos en edad adolescente, juveniles, porque quedaban fuera de la convocatoria. Entonces eso es lo que hay que resolver dentro del deporte profesional, que hoy ya no es más, como decían antes, acerque a su hijo al deporte. No, tengan cuidado con acercarlo, pero porque puede pasar de élite, si pierde varios partidos, pierde y se le acabó toda esta cosa que tiene que comenta Diego. Sí, pero no solamente eso, es la vida. Hay otras cosas. Otra vida. No, ya sé, pero por eso hay que educarlos, ¿no? En eso. Y hay que ayudarlos también a darle valor a las cosas que realmente tienen y a que controlen sus emociones, porque no por algo, por ejemplo, Naomi Osaka, uno del tenis mundial, sí, tiene todo, pero con intento de suicidio. Simone Biles, la mejor gimnasta tal vez después de Comaneci. Sí, le hemos hablado de eso acá, ¿no? Claro, y tenemos el caso que es emblemático de Mirko Saric, de Argentina, jugador de San Lorenzo, que era un poco el modelo del hombre occidental. Yo no entiendo mucho de hombre, pero también soy tonto. El tipo medía 1,90 m, era rubio, de ojos celestes, tenía todo. Sí. Mirko Saric. ¿Tenía todo? Sí. Porque cuando no le respondía a los llamados de la mamá y logró abrir la puerta, había hecho lo que había hecho. Siempre la referencia para el futbolista, siempre en las notas se emocionan cuando se nombra a la madre y con el agradecimiento a la madre. Lola. Lo más importante que me lleva a reflexionar de todo lo que decís es que más que deportistas, antes que deportistas, son seres humanos. Pues sin duda. Ahora, con tu experiencia, ¿cómo se le enseña a un niño a manejar el miedo? El temor. Digo, porque con la edad uno va aprendiendo a controlar esos miedos, ¿no? Ay, no me va a salir bien, y aprende que, bueno, tranquilo, puede haber otra oportunidad y demás. Ahora,
cuando trabajas con chicos, que a mí me parece prácticamente es un apostolado trabajar con chicos. Yo admiro profundamente. Sí, es maravilloso, claro. Admiro profundamente a la gente que se mete en ese mundo y que tiene esa capacidad. ¿Cómo le enseñas a los chicos a controlar sus miedos? Y en el mundo capitalista y neoliberal y consumista es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque después, ¿cuánto tiempo está con vos? Pero después está con la familia. ¿Y cómo piensa la familia? Por eso tiene que haber una comunión en lo que se le va a decir a los chicos. Por eso es muy importante. Yo creo que más que hablar, porque en todo caso alguien dijo que los chicos no son una vasija a la que hay que llenar de palabras, porque ellos tranquilamente, sobre todo en este momento de la sociedad, pueden decir, ¿por qué hablas tanto si me estás legando una sociedad hecha a pedazos? ¿Por qué no me escuchás? Yo creo que a los chicos, antes que nada, hay que escucharlo. Pero también hay que convocar en eso a los padres, ¿no? Que hoy son, inclusive en muchos casos, el primer argumento de presión que sufren los chicos, porque es como que los padres se sienten dueños de la vida de los hijos. Y nuestros hijos no nos pidieron nacer, ¿eh? Esa responsabilidad es nuestra. Pero esa responsabilidad también es de todos aquellos argumentos o mecanismos que tiene el Estado, la educación, por ejemplo, para que desde los primeros años darle a las cosas su real valor y sobre todo al deporte. Exacto. Hoy está siendo utilizado al revés. Hoy yo creo que, y lo he dicho y muchos se han enojado, pero alguna vez Marx dijo que definió la religión como opio de los pueblos. Sí. Yo creo que hoy están utilizando al fútbol porque se han dado cuenta de la penetración cultural para frivolizarnos, para estupidizarnos, para hacernos tribales. Un movimiento de masa pasaba con los circos romanos, que era una manera de controlar a la masa, era dándole espectáculo. Digo, no es un invento del fútbol actual. En los circos romanos hacían navegar barcos, leones, tigres, o sea, era realmente un Pero pasaron más de 2000 años y seguimos igual. Y hoy en las canchas de fútbol vos ves a gente que va a la cancha y muchos de traje y corbata, ¿eh? Sí. Y resulta que insultan de una manera brutal. Claro. Ahora yo digo, si ellos se exigieran a sí mismos la perfección que le exigen al jugador de fútbol, esto sería por lo menos Noruega, y no somos ni siquiera la Argentina que yo alguna vez conocí. Somos el no, nada más. Claro. Ahí estoy. Hablando de exigencias, hablamos de emocionalidad, ¿no es cierto? Hablamos de dónde queda esa emocionalidad del deportista, qué siente, con quién lo transmite. Cuando hace un mea culpa o una introspección, el criticarse, el sentirse raro. Un poco de eso dijo Messi en esta nota, mirá. Yo en lo deportivo siempre dije que yo fui el crítico número uno conmigo mismo. Yo sé cuándo hice las cosas bien, cuándo hice cosas mal. Pero siempre necesité como la aprobación, por decirlo de alguna manera, o la opinión. O la opinión de mi viejo de chiquito. ¿De tu viejo? Yo terminaba un partido y le preguntaba a él cualquier cosa, ¿viste? ¿Y juega bien tu viejo al fútbol? Jugaba bien, después se rompió el tendón. Nunca fue profesional, nada. Claro, ¿no? Se rompió el tendón, ya no se curó bien y ya quedó medio mal, después no jugó más. Pero no, más allá de jugar o no, era una cuestión de que crecía así también. Ahí está buena nota de Nico Quiato y Leuco, que fueron a hacer la entrevista a Messi. Hablaba de los padres, ¿no? Esto de la aprobación. Claro. Importante, ¿no? ¿La aprobación o no? Sí, decisiva, claro. Según Messi, su experiencia. Porque uno generalmente pasa que tiene en los padres el ídolo más importante, ¿no? Claro. Es a donde uno generalmente se apoya y un abrazo quiere decir una cosa, pero un rechazo quiere decir otra completamente distinta. Por eso yo digo que hay que volver, si queremos recuperar los valores para los que el deporte en general y el fútbol fue creado, tenemos que recuperarlo en el pasado para proyectar el futuro. Ese pasado que nos hizo ir a la cancha sin tener que vivir momentos de tanta violencia, después llegaron los barra bravas, con la anuencia también del poder que lo mantiene vigente y nadie se explica por qué, con hechos de violencia que son incomprensibles en el país de Cortázar, de Borges, de Walsh. Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer una mea culpa, pero fundamentalmente si el deporte tiene que volver a ser lo que algún día fue, también tenemos que exigir que aquellos que están a cargo del deporte en el Estado tomen al toro por las astas y traten de mejorarlo. Pero si el secretario de Deporte, que ni siquiera es ministerio, porque después hablan tanto de la importancia del deporte, ¿y por qué no es ministerio? Es apenas secretaría y alguna vez fue agencia. Pero además, ¿quién está a cargo de la Secretaría de Deporte? Scioli. ¿Y qué sabe Scioli de deporte?
Y fue deportista, ¿sí? Sí, ni sabe ni le interesa. Entonces yo creo que en esos lugares tiene que haber, porque el deporte tomado como argumento cultural y formativo, tiene que tener a cargo gente que sea capaz de transmitir esos valores, pero de que le importe realmente. O sea que en la mayoría de los lugares donde se practica deporte, y sobre todo en el interior, hay cantidad de chicos, 100, 200 o 400, no hay personal médico que los esté custodiando, no hay ni siquiera un desfibrilador, con lo importante que es eso. Primero, la seguridad de la salud de quienes practican, además para la tranquilidad de los padres, ¿no? Sí. Pero no, hoy parece que lo único que importa, se piensa en el deportista solamente como deportista y no como... Sí, pero que tengo... Sergio, estabas con una pregunta pendiente. No, claro, me hiciste pensar, ¿no? ¿Qué perfil debiera tener alguien que ocupe un ministerio de deportes, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser un médico, un sociólogo. O es interesante este planteo, porque Scioli manejó una lancha profesor de educación física alguna vez, pero digo, yo digo que está interesante apuntar a deshacernos de funcionarios mediocres y apuntar a la excelencia, ¿no? Alguien con profundo sentido humanista. Sí. ¿No? Hablando de excelencia, digo, la excelencia, perdón, la tienen, digo, los padres, esto volviendo al tema anterior, digo, esto de los padres, hablamos de los padres y también de las madres. Qué importantes son las madres en los jugadores, en los profesionales. ¿Los tenemos? Mira. Una mujer. Por ahora estoy bien con mi mamá. Tengo palabras. Mis ídolos son ellos. Yo siempre decía la frase, mi viejo llegó antes y no yo me casaba con mi vieja. Trabajo para el psicólogo. Nunca la había escuchado, qué gran frase. Trabajo para el psicólogo. Bueno, digo esto que escuchamos, ¿no? Digo, aplica a todos, ¿no? ¿No es cierto? La mamá siempre está ahí atrás. ¿No es cierto, Fer? Sí, decididamente, claro. Que la mamá es la que... A ver, muchas dicen, ay, qué cosa con las madres. Vos hablas con madres de chicos deportistas. Y tienes que llevarlo, traerlo, sí. Vos no sabés lo que es. Vos no sabés lo que es. Porque además los entrenamientos no es que me tomo el subte y en 2 paradas, no. Están en no sé dónde, tenés que ir, volver. Llegaste y por lluvia se suspende y te volviste. Tenés que ahorrar la plata para comprar el equipo deportivo, porque como vos bien decís, generalmente a los chicos, incluso a aquellos que realmente sienten pasión por lo que hacen, que no es una presión de los padres, sino que ellos lo buscan. Sí, claro. Tienes que acompañarlos con el equipo. No me acuerdo, hace un par de años o 3 entrevistaba a un enano así, que no me acuerdo si tenía 9 o 10 años, tratando de buscar plata para unos patines porque iba a competir a nivel mundial representando a la Argentina. Quiero decir, y es esa madre que dice, mira, no lo tengo, pero la vamos a conseguir. Me voy a un canal de televisión, de alguna manera vamos a... O sea, quiero decir, eso lo hacen las mamás. Claro, sí. Son las mamás las que realmente se interiorizan del sueño del hijo y lo acompañan. ¿Cómo no se van a emocionar cuando llegan a ese momento estos chicos? Porque estos chicos son gente que cumplió con su sueño. Claro. ¿Cómo no se van a emocionar? Si se dan cuenta de quién fue la que estuvo en las buenas, en las malas. Es que parte de ese sueño, ¿no es cierto? Parte o toda la responsabilidad o la mayoría es de la mamá, ¿no es cierto? Que esto que la llevaba al club, que la comida, o lo que se podía comer, o cómo se podía llegar, digo... Ojo, también los padres trabajan, quiero decir, claro, o sea, claro. No quiero que se entienda como que es solo, a veces las madres, como eran amas de casa en otra época y solo se dedicaban a eso, eran las que dedicaban el tiempo al cuidado de los sueños de los chicos. Claro, por eso digo, los papás trabajaban. Cuando vimos recién la entrega de premios y los diferentes
esta hermosa edición que hizo producción, digo, siempre ahí está la mamá, ¿no es cierto? Y el agradecimiento que de alzar un premio, ¿no es cierto? Y que eso refleje el esfuerzo también. Sí, yo también quisiera, porque sí, vamos, hablar de una madre es hablar de, qué sé yo, de la cosa más increíble que... Claro. Pero yo también quisiera rescatar el esfuerzo de millones de madres que hacen a lo mejor el mismo esfuerzo que la madre de estos chicos. Madre de los presos. Que no llegan a nada, pero que sin embargo los siguen acompañando y son capaces de cobijarlos y a lo mejor, qué sé yo, trabajan a cambio de nada y que sufren también el desprecio de muchos. Porque yo digo también, estos chicos ahora, todo el mundo, claro. Pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, el mismo Carlitos Tevez o Juan Román Riquelme o Diego o Agüero no hubieran sido buenos jugadores? Claro. No solamente lo hubieran ignorado, sino que lo hubieran despreciado, porque es así la hipocresía también. Entonces, por eso yo decía, alguien con un profundo contenido humanista, y creo que la educación ya desde hace tiempo tendría que basarse en eso, desde el jardín de infante, en desarrollar la sensibilidad como uno de los principales argumentos de los seres humanos, el respeto por el otro, la nobleza. La empatía. Me parece que, claro. Bueno, eso gracias por visitarnos. Aplausos, a Fernando Signorini. Y poder siempre expresarnos, ¿cierto? Que la emocionalidad esté al borde ahí. Tener siempre a alguien con quien puedas expresarte, encontrar tu lugar, tu hueco. Terapeuta, tu mejor amigo, tu mamá, tu papá, el vecino, quien sea. Poder expresar e ir liviano. Cualquier deporte el que sea. Y no quiere decir que con eso tengas que ganar. Ya ganás siendo vos. Ahí venimos. Corte en cómo estamos hoy. Dale.